Bien, mis hermanos, estamos en medio de una guerra, ¿sabían ustedes? ¿Sabían, no? Una guerra comercial. No sé si han escuchado las noticias. Está todo el mundo convulsionado hoy día por el tema de la guerra comercial y los famosos aranceles de Donald Trump. Los aranceles son impuestos que él le ha puesto casi a todos los países del mundo. Y no se sabe cómo va a terminar eso. La verdad es que ahora, hoy día, el panorama profético está complejo, ¿no? Está complejo, es difícil poder decir esto va a pasar o esto no va a pasar. Teóricamente debiera Estados Unidos superar esta situación e imponerse como una nación, como dice la Biblia. Pero la verdad es que está complejo, está difícil meterse en ese escenario, ¿no? Y todos los países han reaccionado y se habla de pérdidas, se habla de muchos problemas. ¿Por qué les menciono esto? Porque vamos a analizar un conflicto mucho más profundo que tiene que ver con nosotros. Es el último conflicto o la última guerra que habrá en nuestro mundo y es de tipo espiritual. Y es un conflicto donde nosotros estamos también involucrados. Y no sabemos si vamos a permanecer en pie o no. La idea es que sí, que todos podamos permanecer en pie, ¿ya? Pero la verdad es que nosotros no sabemos nada de guerras y de conflictos, no tenemos idea. Una porque no hemos estado en guerra hace muchos años y otra porque vivimos en un nivel de vida bastante aceptable. Por lo tanto no sabemos mucho, pero las guerras son devastadoras, hermano. Son devastadoras, dejan muchos muertos, dejan muchos heridos. Y es realmente un panorama lamentable. Pero, aunque no sepamos mucho de las guerras, a través de la palabra de Dios podemos aprender de las guerras que tuvo que luchar el pueblo de Dios en el pasado, ¿ya? Y es interesante porque nosotros como adventistas tenemos una visión de la historia y del mundo basada en el gran conflicto. Esa es nuestra columna vertebral, nuestra filosofía de vida, el gran conflicto, ¿ya? Todo, cual más, cual menos, entiende más o menos que estamos en un gran conflicto. Comenzó en el cielo, se trasladó a la tierra y terminará en algún momento, ¿verdad? Eso es la herencia que nos dejaron nuestros pioneros, especialmente Elena de White. Pero ahora nos toca a nosotros enfrentar ese conflicto. El conflicto final será el más devastador de todos, pero necesitamos prepararnos y aprender cómo hacerle frente a este conflicto. Yo los voy a invitar a una batalla, a una guerra, a una batalla que aparece en la Biblia, que nos puede dar más o menos alguna luz sobre a qué nos enfrentamos. Vamos a abrir nuestra Biblia allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Es una batalla que se da en medio de una guerra, obviamente, entre el pueblo de Dios y sus enemigos de siempre. Los enemigos de siempre eran los llamados, ¿se acuerdan? Los filisteos, ¿no? Los filisteos. Vamos a ir entonces allí al versículo 5. 1 Samuel 13:5 dice, ustedes me van a ayudar. Entonces, dice, los filisteos se juntaron para pelear con Israel o contra Israel. Y aquí vamos a tener la primera dificultad, porque algunas Biblias dicen 30,000 carros y otras dicen 3,000. A ver, ¿cuántas Biblias dicen 30,000? A ver, levanten su mano. 30,000. Bájenla. ¿Cuántos dicen 3,000? Ahí hay una pequeña diferencia, ¿eh? Y nos vamos a quedar con esa diferencia porque la verdad es que no hay mucha claridad sobre cuántos eran. Pero miren, dice que 6,000 hombres de a caballo. La caballería eran 6,000 hombres. Y el pueblo era tan numeroso como, ¿qué dice? Como la arena del mar. Tan numeroso como la arena del mar, que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mixmas, al oriente de Bet-aven. Este era el ejército filisteo. Yo les hago una pregunta.
con lo poco que hemos leído, ¿les parece que es un ejército bien preparado? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Tienen organizada una buena infantería, que son los soldados de a pie, una buena caballería, y tienen estos carros errados, que aunque sean 3.000 igual es mucho, hermano. Pues los carros podían hacer mucho daño en una batalla. Ya podían decidir el destino de la batalla, los carros. Se ve que había preparación, se ve que había organización, se ve que se habían unido, dice, se juntaron, estaban unidos en cuanto a propósito para poder desarrollar esta guerra. Entonces estaban muy bien preparados, estaban realmente resueltos. Parece que los filisteos siempre se preparaban bien. ¿Se acuerdan cuando fueron con Goliat a la guerra? Llevaban un arma secreta. Ellos se esmeraban realmente por ganarle a Israel la batalla. Ahora miren cómo estaba el otro ejército, el ejército del pueblo de Dios, el ejército del Señor. Versículo 6, miren lo que dice: mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué dice? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y cisternas. O sea, donde hubiere una abertura donde poder meterse y esconderse, ahí estaban, hermanos. Hermanos, miren, la expresión que voy a usar tal vez no es la más bonita, pero estaban como ratas, hermanos, atemorizados. Las ratas se meten en cualquier escondrijo. ¿Les parece un ejército bien organizado? ¿Les parece que estaban preparados para dar batalla? No, hermanos, realmente la situación del pueblo nunca había sido tan patética, tan desfavorable y tan miserable como en esta oportunidad. Qué triste llegar a una batalla en esas condiciones. La guerra con los filisteos fue muy larga. La derrota de Goliat fue solamente una batalla que perdieron. Pero cada vez ellos se iban perfeccionando y se iban preparando mejor. Y miren, hermanos, lo que habían hecho los filisteos. En el versículo 19 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Verso 22, y así aconteció que el día de la batalla no se halló, ¿qué cosa dice? No se halló espada ni lanza en mano de alguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan, su hijo, que las tenían. Hermanos, qué terrible situación. Miren, los filisteos habían sido muy astutos. Ellos tenían seguramente gente muy inteligente y espías y comandos. Entonces dijeron: ¿cómo vamos a hacer frente a Israel? Lo que tenemos que hacer es desarmarlos. Vamos a hacer todo para que no tengan armas, para que el día de la batalla no tengan ni una espada ni una mísera lanza para pelear. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ir matando sistemáticamente a los herreros de Israel, a los que forjaban los metales para fabricar armas. Y los israelitas no se dieron ni cuenta. Estaban tan relajados que no se dieron cuenta cuando en los pueblos había un funeral, murió el herrero. En otro pueblo, otro funeral, murió el herrero. Hasta que no quedó ningún herrero. Y los israelitas tenían que ir donde los filisteos para forjar arados y cosas, herramientas. El problema fue el día de la batalla. Porque el día de la batalla se encontraron que no tenían armas. No había una mísera espada, hermano. Solo el rey y su hijo las tenían, seguramente de adorno, de decoración. Tenían y por ahí tenían algo, pero eran apenas 2 personas. Todo el ejército de Israel estaba desarmado. Hermanos, y aquí es donde debemos hacer la primera pausa nosotros y mirar un poquito nuestra realidad. Nosotros estamos a punto de enfrentar la última gran batalla, la batalla más decisiva en la historia del pueblo de Dios. El Armagedón, o como le queramos llamar, la última batalla entre las fuerzas del bien y del mal.
donde nosotros sí o sí tenemos participación. ¿Cómo estamos? ¿A qué ejército se parece el ejército del Señor el día de hoy? ¿Al de los filisteos, bien organizados, unidos, totalmente bien coordinados, bien armados, o al ejército de Israel, todos metidos allí en cuevas, atemorizados, desorientados y desarmados? Si esa fuera la realidad, ¿estamos en condiciones de ir a la batalla final? ¿Estaremos en condiciones de ganar, de triunfar? No, hermano, definitivamente no. Ni una posibilidad. Miren, pasamos al capítulo 14. Y un día, en medio de esta batalla, de esta guerra, aconteció que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, el que le traía las armas, o a su escudero, ¿no? Ven, le dice, y pasemos, ¿a dónde? A la guarnición de los filisteos que estaba al otro lado, y no lo hizo saber a su padre. Y miren, esta era la situación del pueblo, porque vimos ya la situación general, pero ahora veamos el ejército de Israel. Dice el versículo 12, y Saúl estaba en el término de Gabá, debajo de un, ¿qué dice? Granado. ¿Conocen los granados ustedes? Hay muchos por acá, ¿no? Que hay en Migrón. Y el pueblo estaba con él, y eran ¿cuántas personas? 600 hombres, frente a otro ejército que eran como la arena del mar. Y Ahías, hijo de Itof, hermano de Icabod, hijo de Fines, nos da toda la familia, la genealogía de este muchacho, porque él era un sacerdote, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo. Incluso estaba vestido de sacerdote, dice, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se había ido. Miren, esta era la situación. El ejército de Israel, podríamos decir el remanente fiel, el que iba a dar la cara por el pueblo, el que iba a enfrentarse a los filisteos, eran como 600 hombres, desarmados. El rey estaba a la sombra de un árbol, allí esperando un milagro, alguna cosa, y el sacerdote estaba también allí, pero también estaba inhabilitado. Ninguno hacía nada, nadie hacía nada. Era un ejército paralizado. Se miraban unos con otros. Esta semana leí un titular de un pastor de internet adventista y la verdad me dejó pensando. El titular del video que se subió esta semana decía: en la iglesia adventista nadie está alertando sobre la crisis que viene. En la iglesia adventista nadie está alertando sobre la crisis que viene. Decía el título y me impactó leer eso. Porque si ese título fuera así, si fuera efectivo, significa de que estamos nosotros desprevenidos, de que no estamos conscientes de que vamos rápidamente a pasos agigantados a la última y gran crisis de este mundo. No sé si será así, pero por lo menos la impresión que yo tengo es que no somos conscientes realmente del tiempo en que vivimos. A veces pienso que estamos como Saúl debajo del granado, esperando que pasen los días, que pasen las horas, mientras el otro ejército allá está listo. Lo que sí sé y que tengo plena certeza es que el enemigo no ha perdido ni un minuto en su preparación para la gran crisis final. Él tiene todo preparado. Tiene sus elementos, tiene la tecnología, tiene sistemas de seguridad, tiene sistemas de control de personas. No tengo dudas que también está usando hasta la inteligencia artificial. Está usando todo lo que tiene al alcance para la última gran batalla. Tiene sus ejércitos, tiene su gente, tiene gente de mucha inteligencia, de mucha capacidad, tiene todo. Y todo lo está usando para lo que será la última y gran batalla, la decisiva en este mundo.
Pero cuando miro al otro lado, al ejército de Dios, al remanente fiel, lo veo así, como los guerreros de Israel debajo del granado. El sacerdote vestido de sacerdote, pero haciendo nada. No está animando al pueblo, no está alertando, no está orando, no está haciendo nada. Solo está vestido. Y el rey sombreando. ¿Será que esa es nuestra realidad? ¿Será esa la realidad de la iglesia de Ciudades de Chile? Y en este ambiente algo ocurre, algo marcará la diferencia. Y es lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. Y es a este joven muchacho, Jonathan, que le dice a su escudero: pasemos a la guarnición de los filisteos. Pero hermanos, hay algo aquí que ustedes no saben. Hay algo que ustedes no saben. Verso 4 dice: y entre los pasos por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro peñasco agudo del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro se llamaba Seni. Hermanos, miren, según el relato bíblico, los dos ejércitos se encontraron en un lugar llamado Micmas. Ese lugar existe el día de hoy, todavía existe ese lugar, pero muy diferente, porque en ese tiempo había muchos árboles. Ahora no, es un lugar inhóspito. Pero en ese lugar hay una quebrada profunda, y al fondo abajo está el paso de Micmas. ¿Ya? Es un camino. Y entonces ese camino, a ambos lados hay desfiladeros, hay un barranco, como le queramos llamar, de piedra, de roca. Entonces un ejército estaba a este lado y el otro ejército estaba al otro lado y no podían pasar de un lado al otro. Había que bajar por el lado contrario, dar una vuelta para poder llegar al otro lado. Y los filisteos se estaban preparando para eso, para poder ir contra el pueblo de Dios, contra el ejército del Señor. Pero era imposible pasar de un lugar a otro directo, porque entre los dos lugares había un abismo, había un precipicio. Y lo que le propone Jonathan a su paje de armas es ir por esa ruta, lo que implicaba tener que bajar escalando la pared de piedra, bajar hasta el fondo de la garganta y luego comenzar a subir escalando también para llegar a la guarnición de los filisteos. Era una locura. Era una locura. Pero Jonathan dice algo que es algo que debe quedar grabado en nuestro corazón en esta mañana, en nuestra mente. Y es un mensaje que debe repercutir en la iglesia desde Arica a Punta Arenas. Y por qué no decirlo en toda la división sudamericana y en la asociación general. Y son las palabras de Jonathan que él dice: porque para Dios no es problema dar la victoria, ya sea con muchos, ¿o qué dice? O con pocos. Lo que Jonathan está diciendo es que para Dios los números no son importantes. No es importante si tenemos un ejército grande o pequeño. Él puede dar la victoria con muchos o con pocos, porque para él los números no tienen valor. Lo importante es tener la confianza y la fe en el poder que él tiene. Tristemente, pocos años después, David tuvo que aprender con lágrimas y dolor esta misma lección cuando se le ocurrió la absurda idea de censar al pueblo. ¿Se acuerdan? Poquito tiempo después, David dio la orden de que se censara a todo el pueblo, especialmente a los hombres capaces de tomar una lanza o una espada. Él quería saber con cuántos guerreros contaba. Pero él se había olvidado de algo, de las palabras de Jonathan. Dios no necesita del número, Dios necesita de la fe de los que están dispuestos a servirle. Y entonces trataron de persuadir a David, decirle: no hagas esto no, a Dios no le va a gustar, pero él se le había puesto en la mente la idea de que había que saber el número. Y entonces el Señor se manifestó y le hizo saber duramente que estaba equivocado.
A tal punto que David tuvo que decir: Señor, locamente he hecho al querer contar al pueblo. Y hago aquí un paréntesis. ¿Qué hubiese pasado si Dios apoya a David y le permite censar al pueblo y saber con cuánta gente contaba? David habría tenido que ser esclavo de los números para siempre, porque habría tenido que saber cuántos eran los de infantería, cuántos los de caballería, y después tendría que haber sabido cuántos tenía el enemigo, haberlos contado a sus enemigos, y habría tenido que ser esclavo de los números para siempre. Y es por eso que el pueblo de Dios hoy día, la iglesia adventista, no puede depender de las estadísticas ni depender de los números. Porque si lo hacemos así, queremos aplicar los números a todo. Si uno va a confiar en los números, se hace dependiente de los números. Pero como dijo Jonathan, Dios puede dar la victoria, sean muchos o sean pocos. Dios ya dijo en el pasado que a Él ese sistema no le gusta. Que a Él lo que le agrada es que su pueblo confíe en Él y en su poder. Y la sierva de Dios también escribió: debemos confiar más en la capacidad de Dios y en el poder de Dios más que en nuestras propias capacidades. Y así como fue en el pasado, será ahora, hermanos. Si queremos triunfar, si queremos vencer en la batalla final de este mundo, necesitamos confiar en el poder de Dios y no en nuestros números. Los números son importantes para llevar una estadística, pero no pueden ser el centro, el motor de la movilización de la iglesia. Cierro el paréntesis. Y entonces, ¿qué sucedió? Verso 6, dijo pues Jonathan a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá Jehová haga algo por nosotros, porque no es difícil a Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: no, pero ¿cómo se te ocurre? Es una locura lo que tú estás pensando. ¿Cómo vamos a bajar con nuestras armas escalando? ¿Cómo vamos a subir? ¿Le dijo así? Todo lo contrario le dijo, ¿verdad? Le dijo: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve y aquí yo estoy contigo a tu voluntad. Hermanos, qué importante son los ministerios de apoyo, mis hermanos en la iglesia. La hermanita que ora para que el plan resulte, el hermano que ayuda, las manos ayudadoras, etcétera, es importante. No todos tienen don de liderazgo, no todos pueden llevar adelante una iniciativa, pero tú puedes apoyar, puedes ser de esos que apoyan. Yo digo acá que la fe del escudero era tan fuerte y firme como la de Jonathan. Así que con ese apoyo, con el apoyo de su hermano, Jonathan entonces emprendió la tarea. Verso 8, y Jonathan dijo: he aquí nosotros pasaremos a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Verso 10, pero si nos dijeren: subid a nosotros, entonces subiremos. ¿Por qué? Porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Toda cosa que nosotros queramos emprender en la iglesia, en la obra de Dios, podemos nosotros pedir al Señor que nos confirme que lo que vamos a hacer está bien. Porque Él lo que realmente anhela es que nosotros vayamos por fe adelante, que confiemos en Él, y Él nos dará respuesta a lo que nosotros necesitamos confirmar. Y entonces, dice verso 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, ¿cómo dijeron?
He aquí los hebreos que salen de las cavernas en que se habían escondido. Mire, se burlaban de ellos. Miren, vienen saliendo estas ratas de las cuevas donde estaban metidos. Estos cobardes. Y entonces los hombres de la guarnición dijeron a Jonathan y a su paje de armas: subid a nosotros, hermanos. Y aquí está. El Señor había respondido: suban acá y les haremos saber una cosa. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas: sube tras de mí, que Jehová, ¿cómo dice? Los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonathan. ¿Cómo dice que subió? ¿Cómo dicen sus Biblias? Trepando, escalando. Hermano, qué difícil. Pocos aquí podrían hacer algo así. Yo no podría. Se requiere un físico, un peso para poder hacer una cosa así, escalar un cerro. Tal vez los más jóvenes podrían hacer. Nosotros ya, hermano Ricardo, ya creo que no nos daría, ¿no? No lo digas público. Pero podríamos hacer barra, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron. Subieron escalando la pared. Y los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba atrás, los mataba o los remataba. Esta fue la primera matanza en la cual Jonathan con su paje de armas mataron como a unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Yo no sé cuánto será una media yugada de tierra, pero imagino que es un espacio corto porque ellos iban subiendo. Entonces a medida como iban apareciendo, ellos los iban eliminando. Y hermanos, miren lo que dice el verso 15. Y hubo, ¿qué cosa? Un temblor en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron, y la tierra tembló. La tierra tembló, mis hermanos, pues hubo consternación. Hermanos, Dios respondió a la fe de estos muchachos, a su valentía, a su coraje, a su esfuerzo, con un temblor de tierra, hermanos, con una manifestación de la naturaleza para confundir aún más a los enemigos de Israel. Así también hará el Señor a los que estén enfrentando la crisis final. Con su poder y su manifestación, el Señor mostrará que está con ellos, que no los ha abandonado, que los va a sacar adelante. Pero para eso se necesita, primero, despertar. En segundo lugar, tener fe. En tercer lugar, ir adelante y no tener miedo y confiar en el poder de Dios. Hay veces que si uno se pone a sacar cuenta, hermanos, no hace nunca lo que tiene que hacer. Es necesario a veces avanzar. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. No empezar a sacar cuentas, sino avanzar. Y es un llamado para cada miembro de la iglesia. Aquí Israel no actuó de manera colectiva, no actuaron como organización, como pueblo. Fue la fe de este muchacho y la de su escudero la que logró una gran victoria para el Señor. Su osadía. ¿Qué tú estás esperando? ¿Un voto? Un voto de la Asociación General que sea ratificado por la División Sudamericana y que sea confirmado por la Unión Chilena y después por la Asociación Centro-Sur y finalmente por tu Junta de Iglesia. Yo creo que en el tiempo del fin, hermanos, se va a requerir ser un poco más práctico, ¿no les parece? Para poder avanzar. No digo que eso esté mal, pero a veces hay que estar a tono a los tiempos, hermanos. A veces la fe se manifiesta de una manera un poco más agresiva para poder avanzar. Y entonces dice que finalmente los centinelas de Saúl, que estaba al otro lado, en la otra parte de aquella montaña, vieron todo el alboroto que se había armado al otro lado y que el ejército filisteo era desechado. Entonces Saúl dijo al pueblo que tenía consigo: vean qué pasó, quién falta, pasen revista.
cuenten a la gente, ¿quién falta? Y ahí le dijeron, falta Jonathan y su paje de armas. No están. No están. Entonces Saúl dijo a su pueblo que tenía consigo, reconocer luego y mirad quién haya ido de los nuestros, y cuando hubieron pasado revista, ahí descubrieron que Jonathan y su paje de armas no estaban. Bueno, después de esto, verso 20, se juntaron Saúl y todo el pueblo que con él estaba, vinieron a este lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno era vuelto contra su compañero y la mortandad era grande. Los filisteos se mataron entre ellos, hermano. Ese ejército innumeroso como la arena del mar, con esos 3.000 o 30.000 carros, quedó desbaratado por la fe de este muchacho. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos un desafío enorme por delante. De aquí a pocos años más, no mucho tiempo más, estaremos en todo el fragor del conflicto final, con leyes coercitivas, con un control total de la población, con una situación económica muy difícil, en medio de una tremenda tribulación, nos encontraremos. Pero hoy no estamos preparados para eso. Pero la Biblia nos muestra cuál es la actitud que debemos tener en esas circunstancias. Nosotros debemos avanzar en la predicación, compartiendo el mensaje, preparando a nuestra familia y confiando plenamente en el Señor. Confiando en Él. Es la única manera de pasar la tribulación. Dependiendo y confiando en el Señor y atreviéndose a hacer grandes cosas por Dios. Nuestra dinámica debe cambiar, hermanos, a todo nivel. Dejar un poco los números para confiar más en el Señor y en su poder. La hermana, la sierva de Dios, habla de una reforma y un reavivamiento en el pueblo de Dios. Que dice ya en la forma de hacer las cosas, en la forma de enfrentar los desafíos, en la mentalidad debemos cambiar. No nos podemos quedar debajo del granado, sino que debemos avanzar por la fe. ¿Queremos tener esa fe? ¿Queremos que el Señor despierte nuestra conciencia y nuestra mente al tiempo en que vivimos? Que el Señor nos bendiga. En la última oración vamos a orar para que el Señor nos pueda responder ese pedido. Amén.